buenos días a cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento. Buenos días ahí en casita, en el automóvil, donde quiera que te encuentres. Es un placer estar contigo a través de este video. Yo sé que todos ya estamos listos para alabar a Dios. Ha sido una semana para algunos pesada, para algunos con poco trabajo. Yo no sé cómo vengas, pero yo estoy tan emocionado de lo que vamos a aprender el día de hoy, de acercarnos a Jesús con fe. La semana pasada aprendimos a acercarnos a Jesús con un corazón puro, pero hoy es un tema súper importante que yo sé que va a ser como un bálsamo, como un vaso de agua en el desierto por lo que estamos pasando todo el mundo con esta pandemia. Yo sé que esta palabra, por medio de nuestro pastor Benji, pero más poderosa, la palabra de Dios, va a refrescar tu corazón. ¿Por qué no preparamos los corazones? ¿Por qué no preparamos nuestras mentes haciendo una oración y pidiéndole a Jesús que nos ayude a entender y que pueda hablar a nuestros corazones? Amén. Acompáñame desde casa, donde quiera que nos estés viendo, a hacer esta oración. Padre, te damos gracias por un domingo más que nos das, por la oportunidad que nos estás dando de reunirnos a través del Espíritu por medio de este video, Padre. Te pedimos que prepares nuestros corazones para esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias y te pido que quites toda distracción y que esta palabra de acercarnos con fe pueda ser como un vaso de agua en el desierto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Escribe amén ahí en los comentarios y vamos a adorar a Dios. Adórale con todo tu corazón, porque Él está escuchando a su pueblo. Buenos días, familia. ¿Por qué no levantas tus manos en este momento y le dices gracias, Jesús? Donde quiera que estés, en tu casa, en tu carro, donde quiera que estés, levanta tus manos y simplemente dile gracias, Jesús. Gracias por derramar esa sangre en la cruz, Señor, por mis pecados. Gracias por transformarme, Jesús, por redimirme. Dile gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu trono con libertad en esta mañana. Oh, gracias, Jesús, por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Vamos, iglesia, y empieza a elevar tu alabanza al Rey. Donde quiera que estés, abre tu boca y empieza a decirle: tú eres digno, Jesús. Oh, tú eres digno, Señor. Mi alma te adora, mi alma te exalta, Jesús. Oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos. Él ve fe. Son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos. Él ve fe. Elevamos a ti, Jesús, nuestra alabanza, Señor. Despierta Señor, canta al Señor.
tu nombre, Señor, en esta mañana. Señor, le alabamos, Señor, lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestra adoración, Señor Jesús. Te exaltamos, Padre Santo. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo y mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único
Cristo, pertenezco a ti. Aquí estamos delante de ti, Señor. Anhelando más de ti. Vuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Vuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, y más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti, solo a ti, Señor. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento, Dios, lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir, no me quiero ir, no. No busco bendiciones. Oh, Cristo, no me debes nada a mí, y más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Vamos, díselo. Te quiero a ti, te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más. Iglesia, díselo ahí donde estás. Solo te quiero a ti, Jesús. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, no, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada bastará.
presencia es mi lugar seguro, es donde soy seguro. Solo tu presencia, solo tu presencia es donde encuentro todo lo que busqué. Hay un anhelo de tu presencia, hay un anhelo de tu presencia. Vamos, comienza a levantar el nombre que es sobre todo nombre. Oh, ven Jesús, llénanos con tu presencia, llénanos con tu presencia. Queremos habitar solo en ti, te necesito a ti, te necesito a ti, Dios, a ti, Dios, te necesito a ti, oh Jesús, te necesito a ti, Dios, a ti, Dios, te necesito a ti, oh, y nada más, te necesito a ti, Dios, a ti, Dios, te necesito a ti, y nada más, oh, te necesito a ti, Señor, te quiero a ti, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, oh, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, nada bastará. Oh, solo tú, Jesús, solo tú, Señor. Buenos días, familia de Templo Betania, bienvenidos a Templo Betania en casa. Estamos emocionados de estar con ustedes el día de hoy y bueno, también expectantes de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios nos va a hablar en este día, porque a través de esta serie Cerca de ti, Dios nos ha estado hablando poderosamente. Puedo compartirles que en mi vida personal Dios me ha estado retando bastante a acercarme más a su presencia, a priorizar la búsqueda de su presencia. El pasaje del día de hoy no solamente nos va a bendecir, yo creo que nos va a retar en esa misma jornada, en esa misma mentalidad de acercarnos a Dios con un corazón abierto, de acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a buscarle. Pero justo el día de hoy vamos a hablar de otro aspecto de qué significa acercarnos a Dios. Hemos aprendido que Dios quiere que nos acerquemos con quebrantamiento, Dios quiere que nos acerquemos con un corazón puro. Pero el día de hoy vamos a aprender un tercer aspecto. Dios quiere que te acerques con fe. Nuestro tema del día de hoy es acércate con fe. Dilo conmigo ahí desde tu casa, acércate con fe. Y quiero invitarte que me acompañes a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y vamos a leer del verso 14 al verso 29. Libro de Marcos capítulo 9 verso 14 al 29 y te invito a que prestes atención, prepara tu corazón, tu mente, porque esta es una historia poderosa de un padre que tenía a un joven muy enfermo, poseído por un espíritu malo, pero viene a Jesús y viene y se acerca a Jesús con fe y su fe es honrada y Dios responde por medio de Jesús sanando a su hijo. Presta atención a lo que dice, comenzamos desde el verso 14 y dice así:
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verso 29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Nuestro tema del día de hoy es: acércate con fe. Te invito a que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tu bendita palabra, porque es por medio de ella no solamente que nos hablas, pero que nos edificas y nos exhortas y que produces en nosotros, Señor, fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy escuchamos tu palabra y nos has brindado el don de la fe. Y mi oración el día de hoy es que todos abracemos esa fe y que la cultivemos y que crezcamos en ella y que podamos engrandecer nuestra fe, para que cuando vengan retos como los que experimentó este padre, y para que cuando vengan desafíos como los discípulos que trataron de sanar a su hijo, todos tengamos una fe fuerte, una fe constante, una fe establecida en tu verdad para poder superar y vencer. Dios, tú deseas que nos acerquemos a ti. Nos has llamado a estar cerca de ti, pero nos llamas a estar cerca de ti con un corazón quebrantado, un corazón puro y con un corazón lleno de fe. Háblanos en este día. Al que tiene fe, fortalece su fe. Al que le falta fe, increméntala. Y a todos danos las fuerzas para seguir adelante. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Acércate con fe. La fe es un don poderoso. La Biblia nos enseña que la fe es un regalo que Dios nos ha dado para que tú y yo podamos creer en Él. Pero sabes, muchos de nosotros como cristianos creemos equivocadamente que la fe es una cualidad que nosotros desarrollamos por nosotros mismos. Una cualidad como el vivir saludable, o una cualidad como el ser responsable, o una cualidad como ser muy puntual, y creemos que es algo que nosotros podemos desarrollar por nuestra propia capacidad. Pero la Biblia nos enseña que la fe, en su definición más simple, es creer en Dios. Y esta capacidad de creer en Dios es un regalo que Dios nos ha dado. El libro de Efesios capítulo 2 verso 8 al 9 nos dice esta poderosa verdad: que la salvación, la fe y la gracia de Dios son un don que Dios nos ha dado. Escucha lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo nos dice, la fe no es algo en lo cual tú y yo debemos gloriarnos. Yo tengo mucha fe, yo tengo una fe más grande que aquel hermano o que tal persona. Yo tengo una fe inmensa y por eso Dios me usa para hacer milagros o predicar o enseñar, etc. No, Pablo dice, no nos gloriamos en nuestra propia capacidad de creer, nos gloriamos en Jesús, porque Él nos ha dado este don de la fe. Sabes que hay momentos en nuestra vida en los cuales tú y yo ejercemos una gran fe, y cuando ejercemos esa gran fe respondemos con mucho entusiasmo y con gran seguridad y confianza al ver cómo Dios nos utiliza o cómo Dios nos brinda ese don de fe. Pero también hay momentos decepcionantes en nuestra vida en los cuales nuestra fe fluctúa. Hay semanas en las cuales inicias la semana creyendo en Dios de una manera poderosa, que Dios puede hacer cosas grandes y Dios te usa para bendecir a alguien o edificar la vida espiritual de alguien o dar alguna palabra de aliento. Y días después o momentos después estás pasando por una situación en casa y te frustras con tus hijos o con la necesidad o con la carencia de algo que no tienes y en ese momento te das cuenta de que tu fe puede ser muy fuerte, pero también tu fe puede fluctuar. Nuestra fe como cristianos por momentos es fuerte y potente y por momentos es débil. Sin embargo, si queremos acercarnos a Dios y tener intimidad con Él, debemos acercarnos con una fe sincera. Debemos acercarnos con una fe honesta. Debemos venir a Él y decirle, Dios, hoy tengo una fe inmensa de que puedes mover montes, pero también debemos venir a Él con sinceridad en aquellos días donde decimos, Dios, mi fe hoy es débil, no siento que puedo seguir adelante. Habrán momentos donde nuestra fe será fuerte y habrán momentos donde nuestra fe será débil, pero la clave de lo que hoy vamos a aprender es que no importa en cuál estado esté nuestra fe, debemos siempre acercarnos a Dios con esa fe y con sinceridad acerca de la condición de nuestro corazón. Porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible, a ver, ayúdame iglesia, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios o acercarnos a Él. Por eso el día de hoy llegamos a esta historia poderosa en la cual el Espíritu Santo nos ilumina la forma en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que nos acerquemos con una fe sincera. Puede que tú hoy te consideres una persona que ha ejercido gran fe o te consideres una persona con una fe débil, pero cuanto más vayamos estudiando y entendiendo esta historia, más vamos a entender que la fe no se trata tanto de nuestras habilidades propias, sino que la fe se trata de depender en Dios y de creer en Él. Entonces, ¿cómo comienza nuestra historia de hoy acerca de este padre que tenía a un hijo poseído por un espíritu malo? Bueno, Marcos nos dice que esta historia comienza con Jesús ausente de 9 de sus discípulos. Jesús decide irse con algunos de sus discípulos a hacer algo, como veremos en un momento, y deja a 9 de ellos estando en esta aldea, en este lugar donde viene un padre que les pide un milagro y ellos fracasan gravemente. No pueden sanar al hijo de este hombre. Y por lo tanto se viene una gran multitud y se empieza una gran conmoción. Y bueno, ¿por qué se fue Jesús? ¿A dónde había ido Jesús? En el contexto de esta historia, en Marcos capítulo 9, aprendemos que Jesucristo decide subir a un monte, el monte que conocemos como el monte de la transfiguración. Cuando Jesús va a este monte, lleva solamente a 3 discípulos con él, a Pedro, a Santiago y a Juan. Cuando suben a la cima de este monte, dice la Biblia que Jesús se transfigura. Literalmente la ropa de Jesús comienza a brillar y a resplandecer y a demostrarse completamente blanca, más blanca que cualquier cosa en esta vida pudiese limpiar o purificar. Alguna vestimenta, Jesús estaba irradiando, resplandeciendo en gloria. Y este es un evento tan importante y poderoso en el Nuevo Testamento porque capítulos anteriores vemos cuando Pedro hace esta confesión ante Jesús. La Biblia nos dice solo 6 días anteriores Pedro declara a Jesús, tú eres
el Hijo de Dios. Y 6 días después se encuentran en este monte de transfiguración en el cual la deidad de Jesucristo se manifiesta. Y Marcos nos dice que estando en el monte Jesús comienza a resplandecer y Pedro y Santiago y Juan están atónitos, están asombrados, están también llenos de temor debido a lo que están viendo, y se aparecen 2 personajes claves del Antiguo Testamento. Se aparecen Elías y Moisés. Elías representando a los profetas y Moisés representando la ley de Dios. Y cuando llegan aquí, Jesucristo comienza a hablar con ellos. Y aquí Dios Padre demuestra: ha llegado uno que es mayor a los profetas, y aquel que cumple toda la ley es Jesucristo. Y mientras los discípulos miraban esto, se llenaron de temor. Y Pedro exclama espontáneamente y le dice a Jesús: Jesús, hagamos 3 enramadas, 3 carpas, una para ti, una para Elías, una para Moisés, y vamos a quedarnos aquí. Y la voz de Dios Padre interrumpe a Pedro y Dios declara: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando escuchan estas poderosas palabras, Elías y Moisés se desaparecen y Jesús vuelve ya al estado normal. Y comienza a descender de la montaña con sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, para reunirse con los otros discípulos que se encontraban abajo. Y cuando llega Jesús con ellos, a su sorpresa hay una gran multitud que se ha desarrollado, y está entre la multitud un grupo de escribas, de líderes religiosos que estudiaban la ley y la conocían al pie de la letra, y están debatiendo entre ellos mientras los discípulos de Jesús están cabizbajos y avergonzados porque no pudieron sanar al hijo de un padre desesperado. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración con 3 discípulos, el resto de ellos estaban abajo esperando, y dice la Biblia que llega un padre desesperado buscando a Jesús porque tenía a un hijo poseído por un espíritu, y el hijo estaba epiléptico, tenía estos ataques y se estremecía todo su cuerpo, y el hijo estaba sordo y mudo, no podía escuchar, no podía hablar, estaba totalmente paralizado por este espíritu que poseía su cuerpo, su mente y todo su ser. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega, se encuentra este padre desesperado que le dice que había llegado buscándolo, y por no haberlo encontrado le pidió ayuda a sus discípulos, pero los discípulos no pudieron echar fuera a este espíritu. Y una gran multitud había venido. Algunos estaban observando y diciendo: ¿no son esos los discípulos de Jesús? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Los escribas debatían acerca de cómo la ley se relacionaba a esta situación, y quizás ridiculizaban a los discípulos de Jesús que habían fallado. Pero Jesús aprovecha este momento para enseñarnos una gran lección acerca de la fe. Jesús nos enseña por medio de esta historia cómo tú y yo debemos cultivar nuestra fe y cómo debemos acercarnos a Él con una fe sincera. Dios no solamente quiere que nos acerquemos con una fe, es decir, una disposición de creer en Él que nosotros desarrollamos por nosotros mismos. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón humilde que reconoce: Dios, si tú no obras en mi vida, yo no puedo salir de esta circunstancia. Y de esto se trata la fe. La fe se trata de escuchar la verdad de Dios y de responder a esa verdad creyendo y dependiendo de Dios y permitiendo que esa verdad entre dentro de nosotros, se interiorice y que entonces experimentemos el poder de la fe en nuestras vidas. La fe, vamos a aprender en este día, es algo que se cultiva. Dilo conmigo: la fe es algo que se cultiva. La fe es algo que se alimenta, y si no se cultiva y no se alimenta, la fe pierde su poder. Entonces, ya que entendemos qué es lo que está sucediendo, vuelve conmigo al versículo 16. Y lo primero que nos enseña Jesús en esta historia es que tú y yo debemos cultivar nuestra fe. El verso 16 al 19 nos dice: Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Te puedes imaginar lo que está sucediendo si entramos al entorno de esta historia y por un momento utilizamos nuestra imaginación para formar parte de ella? Imagínate este padre, la frustración que está sintiendo, la desesperación, el sentirse totalmente incapaz e impotente de ayudar a su hijo. Su hijo estaba poseído por un espíritu, no podía oír, no podía hablar, era atormentado cada día desde que este joven era pequeño. La Biblia nos dice que desde que era niño este espíritu le había poseído y estremecía su cuerpo y crujía sus dientes y espuma le salía de la boca. Es realmente una descripción horrible de cómo las tinieblas y cómo Satanás opera cuando posee la vida de un ser humano. Y dice la Biblia que llegaba al punto donde este joven, el espíritu lo llevaba el agua probablemente a un río, a un lago, a tratar de ahogarlo. Lo llevaba también al fuego cuando había alguna fogata o el fuego dentro de una casa para tratar de quemarse y matarlo. Este espíritu estaba destruyendo la vida de este joven y el padre se sentía impotente. El padre probablemente había intentado todo, había probado toda avenida, todo vínculo para tratar de liberar la vida de su hijo. Y ahora este padre escucha que Jesús está cerca y viene hacia donde estaba Jesús, y a su sorpresa, cuando más lo necesitaba, Jesús no estaba allí. Jesús estaba en un monte siendo transfigurado, demostrando su deidad en gloria. Pero mientras Jesús estaba allá, este padre desesperado viene a los discípulos de Jesús y les dice: miren, necesito ayuda. Y los discípulos le dicen: bueno, Jesús no está, pero nosotros estamos y nosotros podemos orar por tu hijo y nosotros podemos sanarlo. Yo quiero que pienses en algo por un momento. Después de nuestro cónyuge, hay pocas personas que amamos más en esta vida que a nuestros hijos. Quizá nuestros padres, nuestro cónyuge, pero nuestros hijos, ¿qué padre no daría su vida por sus hijos? ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Piensa por un momento en aquel día que tú cargaste a tu hijo, a tu hija por primera vez. Fue un momento que se quedará contigo por el resto de tu vida, un momento que te marca, y te puedes imaginar a esa criatura bella y hermosa que Dios te ha regalado y ver a ese bebé crecer en infancia y ser un niño pequeño, y luego ver que siendo un niño pequeño un espíritu lo posea y que comience a destruir su vida y a atormentarlo, y año tras año ves cómo la vida de tu hijo va decayendo y decayendo. Yo no puedo ni siquiera imaginarme la desesperación de este padre, y cuando él viene buscando la ayuda de Jesús, este padre se da cuenta que aunque él había venido con fe, los discípulos de Jesús no tenían la misma fe que él tenía. No tenían una fe sincera, no tenían una fe quebrantada, no tenían una fe basada en una desesperación, y no tenían una fe que dependía del poder de Jesús. Estos discípulos habían comenzado a confiar en sí mismos. Sabes que el hecho de que tú y yo tengamos mucha experiencia en el cristianismo no significa que todavía estamos dependiendo de Dios como lo es necesario. El hecho de que tengamos mucha experiencia y conocimiento de la palabra y experiencia en la fe no quiere decir que estamos dependiendo de Dios. Por eso la familia de Dios es tan importante, porque a veces los nuevos creyentes vienen a exhortarnos con su ejemplo y a recordarnos qué clase de desesperación y pasión y fervor y fuego y entrega tú y yo deberíamos tener por la presencia de Dios. A veces los cristianos que tenemos muchos años en la fe nos acostumbramos a una zona de confort, nos acostumbramos a un estado de fe, y cuando vienen estos nuevos creyentes encendidos con pasión, nos sacuden y nos retan a volver a ese primer amor. Cuando este padre desesperado viene, se encuentra con discípulos que se habían enfriado. Se encuentra con discípulos que se habían distanciado de la dependencia en Jesús. Se encuentra con discípulos que, aunque estaban en proximidad con el maestro, no tenían intimidad con él. Se había encontrado con discípulos que no tenían el verdadero poder de Dios porque habían dejado de cultivar su fe.
Qué triste es cuando el mundo viene buscando ayuda, buscando la respuesta, buscando la salvación en Jesús y se encuentran con una iglesia que no está preparada. Se encuentran con creyentes que no han cultivado su fe. Se encuentran con creyentes que le dicen a los espíritus malignos que salgan fuera y los espíritus dicen: yo no me salgo de aquí porque tú no tienes autoridad para sacarme. Qué triste es cuando la iglesia deja de depender de Dios. Sabes que podemos cometer el grave error de depender de los éxitos y logros anteriores en lugar de ejercer una fe nueva. Yo pienso, por ejemplo, en los atletas. Ahorita que en la NBA están jugando, ya llegando en la temporada del campeonato, me impacta siempre escuchar cuando hacen la entrevista a los jugadores después de algún partido. Y esto es en todos los deportes. Cuando hay un atleta que está jugando, formando parte de un equipo para ganar un campeonato y ganan un partido dentro de esa serie de juegos y le hacen la pregunta al final a los periodistas: ¿cómo te pareció el juego? No, excelente. ¿Y cómo te sientes de haber ganado? Muy bien. ¿Y qué piensas hacia adelante? Y casi todos siempre dicen lo mismo: bueno, hoy esa fue la victoria, pero mañana o en unos días tenemos otro partido y hay que prepararnos de nuevo. Hay que volver al equipo y revisar otra vez los videos y ver las jugadas y ver cómo podemos mejorar y desarrollar, porque los éxitos del ayer no me garantizan éxitos para el mañana. Yo necesito prepararme cada día. Cada victoria requiere su preparación, cada victoria requiere su entrega, cada victoria requiere su pasión, cada victoria requiere sus sacrificios. Y solamente porque Dios nos usó ayer no quiere decir, no tiene garantizado que nos usará hoy o nos usará mañana. Tú y yo, como dependientes de Jesús, necesitamos cada día prepararnos. Cada día trae su propia victoria, cada día trae su propio reto, y por eso cada día necesitamos prepararnos. Cada día necesitamos entrar a la presencia de Dios. Y cuando Jesús escucha las palabras de este padre que le dice: vine a tus discípulos y ellos no pudieron sanar a mi hijo, Jesús está enojado. Jesús está enojado. Sabes que a veces tenemos una impresión equivocada porque escuchamos cosas pero no leemos la palabra de Dios, y tenemos esta idea de que Jesús siempre es suave y Jesús siempre es dulce y Jesús es solamente amor y que Jesús no nos exhorta con pasión. Pero el Nuevo Testamento nos enseña con varios ejemplos en los evangelios que hubieron momentos en los cuales Jesús se llenó de una ira santa, de un enojo justificable, de un enojo santo, de una ira santa, y exhortó a sus discípulos y exhortó a los judíos y exhortó a las multitudes para que ellos encaminaran sus ojos y su corazón hacia la verdad. Y esto es una de esas ocasiones cuando Jesús escucha lo que dice este padre, mira a sus discípulos y mira a la multitud y se llena de una ira santa. Y él ve cómo sus discípulos, en lugar de traer gloria a su nombre, lo habían avergonzado. Y Jesús declara: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Algunos eruditos debaten con esta declaración y tratan de entender a quién se estaba dirigiendo Jesús. Esta generación incrédula, ¿quiénes son? ¿Son la multitud que golpeaba? ¿Son los discípulos? ¿O es el Padre y la multitud? Y yo quiero creer que es una combinación de todos. Jesús no se refería solamente a la multitud que estaba allí o a los escribas que estaban ahí debatiendo. Jesús también le estaba hablando a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos: oh generación incrédula. Qué fuerte exhortación. Jesús exhorta a sus discípulos y les dice: están faltos de fe, son incrédulos, dejaron de cultivar su fe, dejaron de atender su fe, dejaron de estar allí echando leña sobre el fuego, dejaron de estar cultivando, dejaron de estar sembrando, dejaron de estar trabajando, dejaron de cultivar su fe y comenzaron a depender en sus éxitos anteriores. Sabes, el contexto de Marcos nos ayuda
a entender cómo estos discípulos habían dependido de logros y éxitos anteriores, porque Marcos capítulo 6, unos capítulos anteriores, nos enseña que Jesús les había delegado autoridad a sus discípulos y sus discípulos ya habían expulsado, reprendido demonios. Pasa conmigo a Marcos capítulo 6, verso 12 al 13. Y después de que Jesús le da autoridad a sus discípulos y les dice lo que deben hacer, mira lo que los discípulos hicieron en Marcos 6, 12 al 13. Dice así: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Presta atención a eso. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En Marcos capítulo 6, Jesús llama a sus discípulos, les da ciertas instrucciones acerca del ministerio que ellos deben ejercer y también les otorga autoridad para hacerlo. Les da poder para echar fuera demonios, para ungir enfermos y sanarlos y para llevar el mensaje de las buenas nuevas. Pero dice Marcos que ellos comienzan a practicarlo inmediatamente, echan fuera muchos demonios, ungen con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos habían sido utilizados por Dios para sanar a muchos enfermos y para echar fuera a muchos demonios, y se habían acostumbrado. Y cuando pasamos nuevamente a Marcos 9, ven a este padre con su joven epiléptico y poseído por un espíritu y dicen: oye, nosotros hemos echado fuera muchos demonios y nosotros hemos sanado muchos enfermos. ¿Qué es un demonio más? A este demonio le decimos que salga y este demonio saldrá. Sabes que muchos de nosotros nos acostumbramos a ser utilizados por Dios, que dejamos de buscarle como le buscábamos por primera vez. Decimos: bueno, ya he enseñado muchos bosquejos, ya he predicado muchos sermones, ya he cantado muchos cantos, ya he dado muchas consejerías, ya he discipulado a muchos creyentes, ya he confiado en Dios en muchas circunstancias. ¿Qué es esta circunstancia? ¿Qué es este problemita? ¿Qué es esta situación que viene hacia mi vida? Pero lo que estos discípulos no sabían es que el tipo de demonio que había poseído a este joven no era cualquier tipo. Era un tipo de demonio que requería mucha oración y mucho ayuno. Era un demonio que venía listo para luchar y los discípulos no estaban preparados para enfrentarlo. Los discípulos ven este espíritu y yo creo que con cierta altivez ya se sentían muy prepotentes, ya se sentían como los MVP, los más especiales, los más importantes, eran parte del equipo de Jesús y viene este demonio y dicen: ¿qué es este demonio para vencernos a nosotros? Y comienzan a reprenderlo y el demonio no sale y comienzan a avergonzarse en frente de esa gran multitud. Ellos pensaban que porque lo habían hecho antes simplemente podían hacerlo de nuevo, pero su fe ya no estaba en Dios, su fe estaba en su propia capacidad. Yo quiero decirte algo sumamente importante el día de hoy. Los éxitos anteriores no eliminan la necesidad de una preparación constante. Los éxitos anteriores en nuestra vida no eliminan la necesidad de una preparación constante. A veces le decimos a Dios en nuestra vida: tranquilo Dios, yo puedo. Ya he hecho esto, ya tengo el control, ya las cosas están bajo mi dominio, yo lo puedo hacer. Y es ahí donde Dios permite que grandes retos vengan a nuestra vida, porque a veces cuando estamos altivos y estamos muy cómodos y nos hemos olvidado de cultivar nuestra fe y depender de la presencia de Dios, Dios permite que vengan grandes fracasos, porque los grandes fracasos nos recuerdan que nuestra fe y dependencia siempre deben estar en Jesús. Los grandes fracasos nos recuerdan qué tan grande es nuestra debilidad. Los grandes fracasos traen a la luz, a la superficie, nuestra gran inconsistencia como seres humanos. Nuestros grandes fracasos nos demuestran nuestra gran necesidad de Jesús. Entonces, como cristianos, estamos, siempre creciendo.
madurando, desarrollando, y por eso cada día necesitamos más a Jesús. No podemos creer por un momento que hoy le necesito menos que ayer porque hoy soy más fuerte. No, le necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos cultivar nuestra fe. Díselo a alguien que está ahí en tu casa: necesitas cultivar tu fe, necesitas desarrollar tu fe. No te acostumbres, no llegues a una zona de confort, no te quedes en el mismo lugar, no te estanques. Necesitas cultivar tu fe porque vendrán retos mayores y desafíos más grandes y demonios más potentes. Cada día necesitamos cultivar nuestra fe. Pero ¿cómo es que cultivamos nuestra fe? ¿Cómo es que desarrollamos nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos preparamos para superar los retos de la vida? Y es al final de esta misma historia que Jesús le contesta esta pregunta a sus discípulos. Brinca conmigo al verso 28 y verso 29. Estamos en Marcos 9. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Me río tanto con este versículo porque especifica Marcos que aunque todo fue público, el padre vino con su hijo públicamente y los discípulos quisieron echar fuera el demonio públicamente y quedaron avergonzados públicamente y la gente se reía de ellos enfrente de todos. Pero ya en lo privado los discípulos esperan tranquilos, callados, hasta que Jesús vuelva a un lugar íntimo. Y cuando entra en casa, dice la Biblia que le preguntaron aparte, le dijeron así, ya cabizbajos y avergonzados: Jesús, ¿podemos decirte algo? Sí, pero acá en la esquina, acá escondidos. Y cuando traen a Jesús le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? Evidentemente estaban avergonzados. Sabes que a veces tú y yo necesitamos aprender la humildad, como hemos aprendido en esta serie, el quebrantamiento, porque los grandes fracasos nos humillan ante la presencia de Dios. Cuando venimos con una gran altivez y prepotencia, con una actitud de que nosotros podemos hacer esto, cuando la iglesia deja de clamar a Jesús con quebranto, cuando la iglesia deja de decir: Jesús, sin ti no podemos hacerlo, te necesitamos cada día, ayúdanos. Si tú no bendices la obra no prosperará. Si tú no bendices lo que hemos sembrado, no habrá ninguna cosecha. Si tú no vienes, de nada servirá. Si tú no bendices tu palabra, serán vanas palabras que yo grite y exclame. Si tú no me unges, nada va a suceder. Cuando dejamos ese corazón de humildad ante la presencia de Dios, son los grandes fracasos los que nos humillan y nos recuerdan que la presencia de Dios se busca no con altivez, se busca con un corazón quebrantado. Y ahora sí, los discípulos quebrantados le hacen esta pregunta y Jesús les responde y les dice: es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús le dice a los discípulos: la enseñanza es importante, el conocimiento teológico es vital, la técnica tiene su lugar, la organización, la administración, las ideas, las estructuras tienen su lugar, pero escúchenme, la enseñanza y la técnica y la estructura y la administración y los sistemas y las operaciones no son suficientes. Necesitamos una vida saturada en la presencia de Dios. De nada nos servirá un edificio con estructuras y programas y administración y eventos y equipos y voluntarios y tecnología si no tenemos la presencia de Dios. Jesús nos enseña: hay retos, hay desafíos, hay ataques de la oscuridad que solamente salen con ayuno y oración. Hay cosas que van a venir en tu vida que te van a enseñar a doblar tus rodillas y a buscar la presencia de Dios con una nueva desesperación. Hay retos que te quebrantan y te enseñan que los músculos del ayer se van a deteriorar y no te servirán para el mañana si no te sigues preparando. Jesús le dice a sus discípulos: no se encontraron con cualquier tipo de demonio, no se encontraron con un demonio como los que echaron fuera en el capítulo 6. Este tipo de espíritu, este tipo de demonio, este género no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, este reto no lo vas a vencer si no aprendes a depender de mí y a cultivar tu fe. Jesús nos enseña que sin búsqueda de su presencia y sin dependencia en Él, nuestra fe se debilita. ¿Por qué no pudieron los discípulos echar fuera el demonio?
porque este demonio solamente le temía a un creyente con una fe cultivada, con una fe fortalecida. Solo salía con ayuno y oración. Sabes, no quiero que malentiendas lo que estoy predicando el día de hoy, porque el conocimiento teológico es vital. De nada nos sirve mucha pasión, entrega y oración si nuestras oraciones están repletas de creencias falsas, equivocadas y aún erróneas que nos pueden desviar de la verdad de Dios. La teología es sumamente importante. La organización tiene su lugar, la estructura da paso al crecimiento, pero si tenemos esas cosas y nos enfocamos en ellas sin ayunar y orar, sin quebrantarnos en la presencia de Dios, sin consagrarnos a Él, sin saturarnos de su presencia, vamos a estar débiles en la fe, y cuando vengan los grandes retos vamos a caer y vamos a fluctuar y vamos a fracasar. Hay momentos en los que nuestro conocimiento teológico, nuestra técnica y nuestras habilidades no son suficientes. Hay momentos en los cuales lo que necesitamos es el poder de la oración y una búsqueda desesperada en la presencia de Dios. Entonces, cultivar nuestra fe es un trabajo de cada día. Cuando Jesús dice este género sale solamente con ayuno y oración, Jesús nos está invitando a una vida de disciplina espiritual, a una vida de buscar su rostro, de depender de Él, de aprender la lección de que la verdadera fe es una fe que debe ser cultivada. Pero Jesús nos dice, no solamente podemos aprender del fracaso de los discípulos, también podemos aprender de la fe del padre de este joven. Los discípulos nos enseñan con su grande fracaso que debemos cultivar nuestra fe si queremos vencer en el camino del cristianismo contra todo reto que venga hacia nuestras vidas. Pero este padre desesperado también nos enseña que debemos acercarnos a Jesús con una fe sincera. Pasa conmigo al verso 20 y dice así: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Después de que Jesús exhorta a sus discípulos, Jesús dice: tráiganme al joven. Me encanta esta frase porque Jesús no se complica. Jesús exhorta la falta de fe, Jesús exhorta la incredulidad, pero Jesús también dice: tráiganme al muchacho, porque hay uno aquí que tiene una fe cultivada. Hay uno aquí que realmente está entregado a la voluntad del Padre. Hay uno aquí que está lleno del Espíritu. Tráiganme a ese joven. Y quiero que notes algo. Cuando se lo trajeron, el Espíritu vio a Jesús. Presta atención a esto. No dice Marcos que el joven vio a Jesús. El espíritu que estaba poseyendo a este joven vio a Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Cuando Satanás siente la presencia de Jesús, cuando las tinieblas se encuentran con la luz de Cristo, cuando tu desafío y mi desafío lo traemos a la presencia de Jesús. Ya intenté en mis fuerzas y fracasé y no pude, pero ahora vengo a Jesús entendiendo que debo cultivar mi fe, reconociendo que no puedo hacerlo solo, entendiendo que hay géneros que yo no tengo la capacidad para vencerlos. Sí, hay retos pequeños que yo puedo vencer, pero hay retos grandes donde Dios me demuestra: si no dependes de mí, no vas a superar. Pero cuando traes esa enfermedad, ese problema, ese desafío, esa adicción a la presencia de Jesús, cuando esos espíritus oscuros ven a Jesús, se sacuden y tratan de luchar por última instancia, tratan de demostrarle a Jesús: todavía tenemos poder sobre él. Pero Jesús no se turba, Jesús no se confunde. Jesús, como los discípulos, no tiene que hacer un gran escenario. La Biblia dice que cuando el Espíritu vio a Jesús, supo que estaba en presencia de uno mayor a Elías, uno mayor a los profetas, uno superior a Moisés, uno que cumple la ley, uno que no tiene carencia, uno que no se debilita, uno que no fluctúa, uno que no es inconsistente. Cuando el Espíritu vio a Jesús, supo que estaba en presencia de uno mayor que los discípulos fracasados. Este Espíritu sabía: estoy en presencia del Mesías.
Mesías y tengo que prepararme para una gran batalla, porque contra Jesús no sé si voy a poder vencer. Y el Espíritu intentó por última vez a vencer a este joven y comenzó a hacer un gran escenario. Espuma salía de su boca y su cuerpo se estremecía, pero Jesús no se turbó. Jesús vio al joven y Jesús se volteó al Padre. Y Jesús le dice en el verso 21 y en adelante: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mientras la gente estaba asombrada, todos atónitos, ¿qué va a pasar? Mira al joven, Jesús hace algo. Jesús está tranquilo y Jesús mira al Padre y le pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo desde que tu hijo pasa por esto? El Padre le contesta: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quiero que notes conmigo el contraste. Los discípulos vienen con arrogancia, dependiendo de éxitos anteriores, pero este Padre viene con humildad. Este Padre no viene demandando, este Padre no viene reprendiendo al Espíritu, este Padre no viene diciendo lo que va a suceder con una autoridad que no le pertenece. Este Padre viene con humildad, con una fe sincera. Este Padre le dice: mi hijo está pasando por lo peor, no hemos podido superar, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, demuestra compasión, danos lo que no merecemos, haz algo por nosotros si tú puedes. Y Jesús le dijo al Padre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Padre le dice a Jesús: si tú puedes hacer algo, y Jesús le contesta y le responde: la pregunta no es si yo puedo hacer algo, yo siempre puedo hacer algo, yo soy el Todopoderoso. La pregunta no es si tengo capacidad, si tengo el poder, yo soy el que hace lo imposible. Yo declaro y se hace, yo doy vida al muerto, yo abro camino, yo camino sobre el agua, no hay nada imposible para mí. La pregunta, Padre desesperado, la pregunta, hijo, no es si yo puedo, porque yo siempre y para siempre podré. La pregunta es si tú puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. Jesús le enseña a este padre desesperado, a los discípulos, a la multitud y a nosotros: nunca debe estar en duda o en cuestión el poder y la habilidad de Jesús, porque Jesús siempre puede. Alguien que diga amén. Jesús siempre puede. Jesús puede sanarte de tu enfermedad. Jesús puede proveer en tu necesidad. Jesús puede abrir camino donde no hay. Jesús puede restaurar tu relación. Jesús puede transformar tu vida. Jesús puede deshacer tus cadenas. La pregunta no es si Jesús puede, Él todo lo puede. La pregunta es: ¿tengo suficiente fe para creer en Él? ¿Tengo suficiente fe para declarar: no hay nada que no puedas hacer? Jesús le dice al Padre: la pregunta no es si puedo, la pregunta es si crees, porque al que cree en Jesús todo le es posible. Alguien que diga amén a eso el día de hoy. Alguien que se está llenando de fe en este mismo instante. Alguien que viene con una fe sincera y le dice a Jesús: yo no vengo demandando, yo no vengo diciendo lo que debes hacer, solo vengo con humildad, vengo con una fe débil, pero la quiero cultivar. Vengo con una disposición de buscarte como te busqué esas primeras veces. Vengo con un amor entregado a ti. Te digo: ten misericordia de mí, y declaro: sé que puedes, y creo, porque al que cree todo le es posible. Lo que está en duda no es la habilidad de Jesús, lo que está en duda es nuestra fe, nuestra capacidad de creer. Sabes que conforme escuchamos la verdad de Dios, conforme reconocemos quién Él es, conforme buscamos su presencia, más le conocemos. Y conforme más conocemos a Jesús, más incrementa nuestra fe. La fe no es algo que ocurre solamente en un momento y eso te basta por toda la vida. La fe debe ser cultivada
y con fe debemos acercarnos a Dios con sinceridad. Este Padre nos enseña más acerca de la fe que los discípulos que tenían más conocimiento, técnica y experiencia que Él. Este Padre nos enseña que la fe no se trata de nuestras habilidades o de nuestro conocimiento, se trata de una sinceridad hacia Dios. Se trata de venir y decirle lo que realmente está en tu corazón. Y la Biblia dice que cuando Jesús le declara esto al Padre: si crees, yo puedo hacerlo, porque al que cree todo le es posible. Dice el verso 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó. No solo respondió, iglesia, el padre clamó. Yo me imagino que exclamó a alta voz. Yo me imagino que estaba postrado de rodillas viendo a su hijo epiléptico, poseído por un espíritu. Y Jesús está allí trayéndolo a una encrucijada del camino de la fe. Aquí está tu circunstancia. Aquí está tu hijo poseído. Aquí está tu hijo siendo atormentado por un espíritu. Pero aquí también estoy yo. Mírame a mí. ¿Crees? Si crees, todo es posible. Y el padre mira al hijo y lo ve en su condición y se llena de duda y dice: es que toda la vida desde niño ha estado así. ¿Cómo será libre? ¿Cómo en un instante tú tendrás el poder para liberarlo? Pero el padre también ve a Jesús y ve su rostro lleno de amor y compasión, y siente la presencia del Espíritu y siente el poder que está ante su presencia. Y el padre ve a Jesús y ve al hijo y ve a Jesús y ve al hijo y clama a alta voz: creo, ayuda a mi incredulidad. Sí creo que puedes, pero también dudo que puedes. Creo que eres, pero hay cosas que no entiendo acerca de ti. Veo a mi hijo, creo que puedes, pero veo a mi hijo, no sé si esto es posible. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando Jesús le pregunta al Padre: ¿crees? El Padre no trató de impresionar a Jesús, fue sincero, y de eso se trata la fe. El Padre le dijo a Jesús la verdad: creo, ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que Dios busca, iglesia, una fe sincera. La verdad es que todos batallamos con la duda. Y escúchame, la fe no es ausencia de duda. La fe es creer en Dios aun cuando dudamos acerca de ciertas cosas. La fe no es ausencia de temor. La fe es creer en Dios aun cuando temes. La fe no es ausencia de incertidumbres. La fe es seguir caminando aun cuando no sabes lo que te espera del otro lado. Eso es la fe. La fe es: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Estoy contigo, pero parte de mí quiere correr atrás. Y cuando tú vienes a Jesús con un corazón sincero, con una disposición de cultivar tu fe, Jesús te encuentra donde estás y Jesús te lleva donde Él quiere que estés. Jesús ve tu situación y Jesús hace lo que tú no puedes hacer. El Padre le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús ve la oración sincera del Padre, honesta y llena de sinceridad. Y Jesucristo hace lo que los discípulos y nadie más podía hacer. Jesús lo libera. La multitud comienza a decir: está muerto, pero el Padre mira solo a Jesús, y Jesús levanta a su hijo y le dice: tu hijo no está muerto, tu hijo está libre. Tu hijo está libre. La oración sincera de este Padre, su fe honesta, nos demuestra dos cosas importantes, y te quiero dejar con estos dos principios el día de hoy. Cuando venimos a Dios y deseamos cultivar nuestra fe, debemos reconocer que sin la ayuda de Dios, nuestra fe es débil. Debemos venir a Dios y decirle la verdad: yo creo, pero hay partes de mí que dudan.
Yo quiero seguir adelante, pero por momentos me canso y me debilito. Cuando reconocemos que sin la ayuda de Dios nuestra fe es débil, Dios fortalece nuestra fe. Pero en segundo lugar, debemos reconocer nuestras dudas, incertidumbres, temores y ser honestos con Dios de lo que está en nuestro corazón. No debemos tratar de impresionar a Dios. No debemos tratar de asombrarlo con una fe inmensa, porque quiero recordarte algo importante. Nadie puede impresionar a Dios, pero sí hay aquellos que pueden agradarlo. Nadie puede impresionar a Dios, pero sí hay aquellos que pueden agradarlo. ¿Y quién agrada a Dios? Aquel que viene con fe sincera, aquel que cultiva su fe. Me encanta esta palabra, porque la palabra cultivar es una palabra agrícola. Es una palabra que nos hace pensar, por ejemplo, en sembrar un árbol. Cultivar la fe es como cultivar un árbol. Tarda tiempo y ese árbol necesita sobrevivir todo tipo de climas y estaciones. Piensa por un momento en los discípulos. Estos discípulos fallaron, pero el Nuevo Testamento y en especial el libro de los Hechos nos enseña que no se quedaron en el fracaso. Aprendieron la lección de Marcos 9. Aprendieron a cultivar su fe y acercarse a Jesús con una fe sincera. Y la Biblia nos dice que estos discípulos que en Marcos 9 fracasaron se convirtieron en aquellos que transformaron al mundo entero. Y muchos de ellos murieron como mártires, dando sus vidas en nombre de su fe en Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿qué te lleva de fracasar y quedar avergonzado a tener una fe tan potente que estás dispuesto a morir por lo que crees? ¿Sabes qué lo hace? Cultivar esa fe. Cultivar esa fe. Una fe poderosa no viene en una semana, tarda tiempo. Yo te hago esta pregunta: ¿acaso alguien se ha sentado observando un arbolito pequeño y lo ha visto crecer? ¿Acaso en las noches tú vas y te sientas con tus niños durmiendo y los ves crecer? No, el crecimiento no se ve así. El crecimiento se ve con el tiempo. Pasan 2 semanas y el arbolito está igual, y un mes después creció, y unos meses después creció un poco más, y pasan los años y lo ves fuerte y frondoso y bello, y comienza a fructificar y a producir y a producir. La fe se cultiva no en una semana, la fe se cultiva con el tiempo. Y yo te invito el día de hoy, haz una oración sincera hacia Jesús y dile: Jesús, yo quiero venir a ti con una fe honesta. Cultiva esta fe en mí. Esta es una oración piadosa. Pídele hoy: sostén mi fe, fortalece mi fe, preserva mi fe, porque la fe es un don que tú me has dado y es mi deber cultivarlo. Ahí donde estás, comienza a clamar en este momento como este Padre: Jesús, vengo con humildad y sinceridad de corazón. Creo, pero hay dudas en mí. Confío en ti, pero tengo temores. Pero vengo con el corazón abierto. Vengo honesto ante tu presencia. Haz lo que yo no puedo hacer. Haz lo que yo no puedo hacer. Traigo mi problema ante ti. Yo lo intenté hacer solo y fracasé gravemente. Pero traigo mi problema ante aquel que todo lo puede. Y no pregunto si puedes, porque sé que puedes. Solo te pido que incrementes mi fe. Creo, ayuda a mi incredulidad. Padre, te damos gracias, gracias, porque tú estás levantando una iglesia llena de verdad. No solamente del conocimiento teológico y doctrinal que afirma, sino una iglesia llena de verdad porque abre su corazón con sinceridad. Gracias, porque la fe no se trata de no dudar, la fe se trata de creer aun cuando dudamos. Gracias porque la fe no se trata de no temer, porque si fuese así todos quedaríamos excluidos. Gracias que la fe se trata de creer y confiar aun cuando hay temores. La fe se trata de tomar ese paso, no un paso ciego, sino un paso seguro en tu verdad. Y tú nos encuentras en el camino, tú nos fortaleces en el proceso. Tú haces lo que nada ni nadie más puede hacer. Nos unimos a cada oración el día de hoy y clamamos como iglesia: llénanos de fe, una fe sincera para acercarnos a ti, agradarte y vencer para tu gloria. Amén y amén. Si hay alguien en este momento que necesita salvación o restauración,
yo quiero invitarte que repitas esta oración conmigo. Si tú necesitas restauración, ora en tus palabras. Créeme que Dios te quiere escuchar más a ti que lo que yo te puedo dirigir que repitas. Pero si tú necesitas salvación, esto es algo totalmente nuevo para ti y yo espero que esta oración te ayude. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo confío que tú diste tu vida por mí en la cruz. Yo creo que tú resucitaste y me has dado vida eterna y me has perdonado de todos mis pecados. Enséñame el camino. Hazme libre. Lléname de tu amor y lléname del Espíritu Santo. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias por cada persona que ha escuchado, que ha creído, que ha orado. Bendice sus vidas. Fortalece a aquellos que han orado por restauración y sanidad. Creemos juntos que tú eres quien dices que eres. Y sabemos que tú nos encuentras donde estamos. Aunque nuestra fe sea débil, si es sincera, tú la fortalecerás. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos que nos contactes en el número que aparece en pantalla o el correo electrónico. Queremos conectar contigo. Queremos animarte en la fe. Iglesia, estemos conectados, atentos y les pedimos en especial que oren por nosotros. La próxima semana les estaremos anunciando ya la fecha de reapertura, donde vamos a poder ya tener servicios presenciales. Ya estamos solo a semanas de reabrir la iglesia y la próxima semana van a saber ya los detalles de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo pueden ustedes irse en línea o también llamar para registrarse para los servicios, para tener un control en cada servicio de lo que tenemos que hacer, para que cada persona esté distanciada y segura. Oren con nosotros, les pedimos que oren por nosotros, oren por nuestra pastora, por su servidor, por todo nuestro equipo, todos los trabajadores voluntarios que nos están ayudando para prepararnos, porque sabemos que Dios tiene grandes cosas para Templo Betania, pero necesitamos, como aprendimos el día de hoy, ayuno y oración. Necesitamos unirnos y clamar juntos para que Dios bendiga lo que hagamos, para que Dios nos dé la victoria en medio de todo reto. Les amamos, reciban un fuerte abrazo. Vamos a adorar a Jesús en estos últimos minutos y nos veremos pronto. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra.
diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual. 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 Jesús. ¿Qué te pareció este servicio, esta palabra? ¿Verdad que fue como un vaso de agua cuando estamos sedientos? Yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos habló y nos retó a acercarnos con fe. Como dijo nuestro pastor Benji, lo que está en duda no es el poder de Jesús, lo que está en duda es si nosotros tenemos fe. Y yo sé que cada uno de nosotros, y tú ahí en especial, tienes fe. Solamente falta cultivarla. Damos gracias a Dios por esta palabra, por nuestro pastor Benji, y también estamos emocionados porque ya la próxima semana podremos tener una fecha de cuándo vamos a abrir. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias por habernos sintonizado. Y si tú tienes alguna petición, yo quiero que tú la escribas, que tú nos escribas al email que salió, info@tvdallas, o nos hables a los teléfonos de oficina, o nos escribas aquí en los comentarios, porque queremos y estamos orando por estas peticiones. Si tú has mandado una petición por vía de redes sociales, créeme que hay personas que han estado orando por esas peticiones. Así es que vamos a orar para ser despedidos y te damos gracias nuevamente. Padre, te damos gracias por este servicio que nos permitiste tener. Yo te pido que tú nos bendigas en esta semana que viene y que tú hagas, Señor mi Dios, crecer esta palabra en nuestros corazones. Ya nosotros aprendimos lo que tenemos que hacer de parte de nosotros. Sabemos que tú has hecho lo imposible. Si alguien está aún falto de fe, yo te pido que tú le actives, Señor mi Dios, es su fe, pero que también pueda reconocer que es necesario que nosotros la cultivemos. Yo te pido por todos los que han estado afligidos, Señor mi Dios, los que han perdido sus trabajos. Si alguien tiene necesidad, ayúdales, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les esperamos el siguiente domingo. Bendiciones.